Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos podcast escuchas y YouTube videntes de su podcast favorito, Ideas? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy la verdad, estoy muy emocionado porque ya venimos anunciando esto muchísimo tiempo. Venimos haciendo una promesa en este podcast de la no va a dejar mentir y el día de hoy estamos cumpliendo esa promesa con todos ustedes. Entonces, no me voy a adelantar yo, pero voy a dejar que Dani, cuéntame, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, hola Pancho, hola Daniel. Bueno, Daniel es nuestro invitado, Daniel García. Él es profe en la U en la que estamos, en la UID, y nos ha dado un par de clases y la verdad es que nos gusta mucho cómo nos da clases y tiene mucho conocimiento, sobre todo en temas de Asia y ese tipo de cosas. Entonces, por eso quisimos como que invitarle a este podcast para hablar un poco sobre China, y ver qué podemos sacar de esta conversación. Entonces, Daniel, gracias por aceptar la invitación y no sé, cuéntanos qué haces, qué investigas, en qué eres experto y todo ese tipo de cosas. Genial, oigan, gracias por la invitación. Chéverísimo la oportunidad de poder conversar con ustedes. Sé que va a salir algo, una conversación interesante siempre, ¿no? Y que para la gente que les sigue, que les escucha, también sea algo que les genere interés. A ver, yo soy, bueno, profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Bueno, soy sociólogo, tengo un máster en relaciones internacionales, tengo un máster en estudios estratégicos. Desde hace unos 10 años más o menos vengo investigando los temas estratégicos, geopolíticos, de seguridad del Asia-Pacífico. Ahí la cuestión es la siguiente, que claramente sí, desde hace unos 10 años o algo más, era evidente que Asia se está convirtiendo en el nuevo centro de gravedad del poder económico y militar a nivel mundial. Es el nuevo centro, diría yo, de los asuntos internacionales. Es la zona económicamente más dinámica del mundo y al mismo tiempo es una zona que también tiene tensiones a nivel geopolítico importantes una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo se centra ahí. Entonces, de la cual seguramente hablaremos de manera extendida el día de hoy. Eh, y bueno, como les digo, desde hace 10 años investigando estos temas de Asia, de China, de la relación China-Estados Unidos, un poco del futuro de la política internacional por esas líneas. Entonces, bueno, tengo la bonita oportunidad de que mis clases giran alrededor de temas que me apasionan y pues bueno, creo que eso se refleja, ¿no? Buenas, Daniel. Muchísimas gracias por esa presentación. Ya, la verdad es que sí, siento que van a haber muchísimas cosas interesantes aquí para conversar. Y con la introducción que nos dio el Daniel, creo que es importante ya plantear cuál es el tema que vamos a tratar a este momento, porque el Daniel nos está hablando de que su experticia es en Asia-Pacífico y obviamente vamos a topar Asia-Pacífico porque es necesario para lo que vamos a hablar, pero nos vamos a centrar en China. O sea, vamos a hablar porque ahorita justo temas como nosotros como estudiantes y que también nos interesa muchísimo y que nos han pedido muchos hablar más de política internacional y creo que es muy importante topar el caso de China. Vamos a hablar un poquito de la historia de China, también el presente y sobre todo lo que más me interesa a mí, que es la parte que más me interesa, es qué significa el ascenso de China y a cuánto estamos de ese ascenso o si China ya es la primera potencia mundial. Entonces vamos a hablar de eso. No sé con qué podríamos empezar, Daniel, de la historia de China. O Dani, no sé si tienes algo que decir. ¿No? O sea, un poco ver de dónde podemos partir esta conversación. Entonces, Daniel, ¿con qué Ah, quisieras ok. empezar? A ver, esta es una pregunta compleja porque evidentemente estamos hablando de un país que tiene una larguísima historia. Y esa larguísima historia no, digamos, llamémoslo así, influye de manera determinante en el presente. Y en todo caso, la conciencia histórica a largo plazo que tienen los chinos influye en todo caso en su comportamiento actual. Así que establecer un corte histórico de una civilización tan antigua es algo complejo. Simplemente, bueno, si me dan la oportunidad de lanzar ideas, una que se me ocurre es decir que esta es una civilización que tiene 5.000 años de historia, ¿no? Eh, Tiene miles de años de historia
antes de su conformación como un Estado unificado, ¿no es cierto? Había una cultura china antigua, con una tradición escrita antigua, una tradición filosófica, religiosa, muy antigua. Antes de la conformación de un imperio chino unificado, que eso recién se da en el año más o menos 221 antes de Cristo. Entonces, antes de esto ya había una China como ente cultural, llamémoslo así. Una vez más, ya con una cultura, una escritura, una tradición intelectual muy, muy desarrollada. Y bueno, de ahí la historia de China es la historia del auge y la caída de múltiples dinastías. Algunas de muy corta duración, de unos pocos años, otras de décadas, otras de varios siglos. Como digo, es la historia del auge y caída de distintas dinastías, es la historia de la dispersión y de la concentración del poder en pocas manos, es la historia del orden y del caos, que es también un concepto importante para su cultura. Y todo esto va moldeando poquito a poco una visión del mundo, una forma de ser bien, bien específica, bien particular de ellos, ¿no es cierto? Y de ahí, entrando a la era moderna, ¿no? Entramos a la última dinastía china, la última dinastía imperial china, que es la dinastía de los Qing, precisamente. Empieza en 1644 y termina en 1911, ¿no es cierto? Entonces es una dinastía importante en el sentido que, llamémoslo así, la cúspide del poder chino se alcanza con esta dinastía, pero al mismo tiempo es el declive de esta dinastía, ¿no es cierto? Una China como que digamos que dominó Asia durante siglos, que fue la influencia cultural más importante del continente durante siglos. Y luego, claro, la entrada de varios actores de Occidente, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Gran Bretaña, seguida de Francia, Holanda está por ahí también, Estados Unidos, Alemania, Rusia, que intentan, digamos, dominar este continente y esta región del mundo que una vez más estuvo durante siglos dominada por China. Y de una u otra manera China entra en un proceso de declive muy rápido en el siglo XIX, que podríamos decir se mantiene hasta mediados del siglo XX, ¿no es cierto? En todo caso, la historia oficial de los gobernantes actuales de China es que desde lo que se llama la Primera Guerra del Opio en 1839, que implica la derrota de los chinos, del Imperio Chino a manos del Imperio Británico, hasta 1949, que es la proclamación de la República Popular China, la victoria de los comunistas en la guerra civil, ¿no es cierto?, guiados por Mao Zedong. Todo ese periodo es el siglo de humillación. Es decir, en la larguísima historia de China como esta civilización muy avanzada, los últimos 200 años, o digamos los 100 años, si se quiere, entre 1839 y 1949, han sido, digamos, un pequeño paréntesis de humillación, llamémoslo así, o de estar subordinada a poderes, el poder de Occidente, llamémoslo así. Y hay el surgimiento al mismo tiempo también de Japón como una potencia importante, una potencia agresiva, expansionista, que también se enfrenta a China. Entonces también hay el rol de esta interrelación China-Japón bien particular, ¿no es cierto? Que podríamos extendernos en eso más adelante si ustedes quieren. Y bueno, ¿no es cierto? A partir de 1949, China empieza un proceso, se dice, ¿no es cierto?, en la que China se pone de pie de nuevo. Obviamente está la fase de la historia del gobierno de Mao Zedong entre 1949 y su muerte en 1976, una época de unificación del poder, ¿no es cierto?, alrededor del Partido Comunista Chino y de la figura de Mao, y obviamente episodios de la historia obviamente con unos excesos que causaron millones de muertes, hay que mencionarlo. Está el Gran Salto Adelante, está la Gran Revolución Cultural, eventos históricos durante la época de Mao que impactaron, ¿no es cierto?, muchísimo la historia de China. Bueno, Mao muere en el 76 y en el 78 sube al poder Deng Xiaoping, el gran reformador. Y desde 1978 inicia lo que se llama el proceso de reforma y apertura, que es básicamente como un país con un férreo gobierno de tipo comunista, una economía centralizada al estilo stalinista, y luego con un giro particular con Mao, adopta reformas económicas que la integran de manera fundamental al capitalismo mundial, ¿no es cierto? Este proceso de reforma y apertura ha sido extremadamente exitoso en los últimos 40 años. 700 millones de personas han salido de la pobreza en China.
Y evidentemente China se convierte en estas décadas en un actor clave, junto con Estados Unidos, me atrevo a decir, los dos actores claves del proceso de globalización. China, también me atrevo a decir, la mayor beneficiaria del proceso de globalización. Entonces es un periodo de enriquecimiento muy, muy rápido, de crecimiento económico consolidado, sostenido, altas tasas de crecimiento económico durante los últimos 40 años. Y de este proceso de reforma y apertura surge la China que conocemos, que es esta China gran potencia económica, con sus consecuencias obviamente en todos los órdenes, ¿no? Económicos y geopolíticos, etcétera, la situación a la que llegamos hoy. Sí, es muy interesante y muy extensa la historia china, como hemos visto hasta ahora. Eh, pero quería preguntarte si es que como que toda esta filosofía antigua china, digamos, el confucianismo, o no sé si hasta cierto punto ciertas ideas budistas, no sé qué tanta influencia tenga el budismo allá en China, pero eso cómo sea, si es que sigue vigente de alguna manera en la China actual, o si es que el Partido Comunista Chino tiene algo de esas como que filosofías o ideologías de antaño ahora, o si es que ya es algo totalmente diferente, o sea, si es que sigue esa tradición de alguna manera en China. El confucianismo, digamos que es la base cultural de China. Y ojo de esa parte del mundo, no solo de China, sino también de Corea, de Japón y de Vietnam en menor medida. O sea, es la base, el sustrato cultural fundamental, la matriz cultural de esa región del mundo, de que podríamos llamar el noreste de Asia, es el confucianismo, ¿no es cierto? Que evidentemente va evolucionando a lo largo de los milenios, ¿no es cierto? Esto parte más o menos del siglo VI antes de Cristo, y implica algunas características culturales bien particulares. Hay precisamente un acento en la estabilidad, hay un acento en la armonía, hay un acento en poner al beneficio del colectivo antes del beneficio individual. Eh, Está la alta valoración a la educación, está el respeto a los padres y el respeto a los antepasados. Entonces es una tradición cultural antigua que establece las normas sociales básicas de esta sociedad. Y con gobierno comunista que ha tenido a lo largo desde Mao hasta la actualidad posturas diversas frente a las antiguas tradiciones, el confucianismo nunca se ha ido. Como digo, es la base de la sociedad, es la base de la moral social. Entonces eso, como digo, el Partido Comunista ha tenido posiciones cambiantes, el mismo Mao, posiciones cambiantes a lo largo de sus ya 70 años o más o más o menos de gobierno, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado, ¿no es cierto? Ese sustrato cultural sigue estando ahí, ¿no? Entonces sí, el confucianismo se expresa en distintos ámbitos de la sociedad, se expresa en el gobierno, en una particular visión de la relación gobernantes-gobernados, ¿no es cierto? Es decir, se valora la estabilidad y la armonía social, pero evidentemente quien está al tope de la jerarquía política tiene una responsabilidad de mantener esa armonía, ¿no es cierto? Y si el país cae en caos, en desunión, la gente tiene el derecho y la obligación de reemplazar ese gobernante, precisamente, ¿no? Hay ideas análogas en Occidente, ¿no es cierto? Pero, como digo, a nivel político es bien particular la visión que tiene de China, ¿no? Se expresa en la sociedad, ¿no es cierto? En el sentido, ya les decía, de esta alta valoración de la educación, ¿no es cierto? Una vez más, básicamente el respeto a los ancestros y el énfasis en el mantenimiento de los linajes familiares, ¿no es cierto? Ahí está el tema de que, digamos, lo peor que uno puede hacer es no tener hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? O también la presión para casarse y tener una familia y cuidar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que la mujer, por ejemplo, se casa, pasa a la familia del esposo y tiene la tarea de cuidar a los mayores, ¿no es cierto?
Es un referente, es un elemento de la sociedad muy, muy importante. Entonces, no, el confucianismo se expresa en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Evidentemente hay una influencia, el confucianismo al no ser una religión, sino una moral social o una filosofía social, da el espacio para que haya otras eh, creencias religiosas, ¿no es cierto? Otras tradiciones religiosas. Entonces la gente, por ejemplo, tiene, digamos, reza a los dioses de una región o de un pueblo en particular y eso no choca para nada con esta moralidad social, ¿no es cierto? La gente puede ser budista también y eso no choca con la moralidad social básica. Entonces, como digo, el confucianismo es la base social de la moralidad social y que además da un espacio para diversos tipos de religiosidad también. Eso es algo muy, muy interesante y que sigue, o sea, que siga vigente, nada, es algo que sí es como que vale la pena profundizar. Ahorita creo que el Pancho tuvo un problema con su conexión, entonces se salió de la reunión. Y creo que ahorita tú eres el anfitrión, entonces que le ves por ahí que quiere entrar, por favor, déjale, déjale Ok, entrar, si está por ahí. Pero bueno, listo. hasta que entre, eh, sigamos con un poco de esto. ¿Cómo piensas, o sea, cuáles son las razones o cómo China pudo en tan poco tiempo lograr estos avances económicos, o sea, y sociales y políticos, o sea, de ser un comunismo muy, tal vez al principio, muy tradicional bueno, todos sabemos que el maoísmo es diferente al stalinismo y así, pero, pero ¿cómo pasó de esta ideología tan centrada en el comunismo a lo que es ahora, que sigue siendo un estado altamente centralizado y tal, pero que económicamente se ha abierto? ¿Cómo sucedió todo esto y cuáles son las razones por las que China logró tanto avance en tan poco tiempo? Bueno, ahí es la historia de cambios importantes a nivel geopolítico y económico mundial en los años 70, ¿no es cierto? Eh, Obviamente, como ustedes saben, en 1950 en 1949 triunfa la revolución comunista en China, ¿no es cierto? Y en 1950 se establece la alianza entre la Unión Soviética y China, ¿no es cierto? Se forma el bloque sino-soviético, pero ya casi desde el principio, ¿no es cierto? Las relaciones van mal, hay roces alrededor de el apoyo que tanto China como la Unión Soviética le dan a Corea del Norte en el contexto de la guerra de Corea. Eh, y después, poco a poco, por diversos motivos, empieza la relación a desgastarse. Eh, y ya para 1969, ya esta alianza se convierte en enemistad, ¿no es cierto? Eh, ya el deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y China es muy, muy grande. El tradicional enemigo de China hasta ese punto, obviamente, era Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Entonces emerge claramente una suerte como de triángulo estratégico a nivel mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Los antiguos aliados, la Unión Soviética y China, peleados. Estados Unidos, el enemigo tradicional de China, ahí sufriéndola en la guerra de Vietnam, sin lograr una victoria, ¿no es cierto? Y, eh, y bueno, tanto Estados Unidos como China llegan a un acuerdo geopolítico, de una u otra manera. Dejar de ser enemigos, si se quiere. Y hay la famosísima visita de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, a Beijing en 1972. Se dan la mano Mao, un fanático comunista, y Nixon, un fanático anticomunista. Se dan la mano en función de la enemistad común que tienen en este punto con la Unión Soviética. Entonces hay un arreglo geopolítico. Bueno, por supuesto, ya les dije, Mao muere en el 76 y asciende al poder después de una pugna breve, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, obviamente con una mentalidad caracterizada por el pragmatismo, ¿no es cierto? Varias frases famosas de Deng Xiaoping, ¿no? La famosísima frase, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones.
Lo que está diciendo es que lo importante aquí es el resurgimiento de China, ¿no? Así se lo interpreta. Y no importa el tipo de economía que tenga el país en la práctica, ¿no? Si es más capitalista o más socialista, lo que importa es este fin, ¿no es cierto? Hacerse rico es glorioso, que venga esto de una persona que militó en el Partido Comunista desde los 16 años es radical, ¿no? Y, y no es cierto, entonces lo que hace Deng Xiaoping en el 78, como les comentaba, es instaurar este proceso de reforma y apertura, ¿no es cierto? La reforma de la economía en varios sectores, está la implementación de zonas económicas especiales en 4 lugares de China, donde se experimenta precisamente con estas reformas capitalistas que luego se van a expandir al resto del país. Esto hay que contextualizarlo, ojo, en un momento de la historia de Asia bien particular. Es el reascenso de Japón, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, y es el ascenso también de los 4 tigres asiáticos, ¿no es cierto? Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Entonces es una época ya de relativa estabilidad geopolítica en Asia, y es una época de crecimiento económico de toda la región. Y en gran medida China está siguiendo los pasos de estos otros países y está siguiendo estos modelos es un modelo de desarrollo híbrido. Por supuesto es adopción del capitalismo, integración con el mercado mundial, pero ojo, es un proceso donde el Estado para planificar y dirigir y fomentar tiene un rol importantísimo, ¿no es cierto? Y es un modelo particularmente asiático de desarrollo, ¿no es cierto? Es el Estado desarrollista asiático. Y la cuestión es que, claro, China sigue los pasos de estos otros países, pero obviamente estamos hablando de una escala geográfica y demográfica infinita o muchísimo mayor en todo caso que estos países. Entonces China evidentemente tiene un pool de mano de obra barata que puede dirigirse del campo a la ciudad para nutrir las fábricas, ¿no es cierto? Entonces China se beneficia en gran medida de eso. China se beneficia de importantes inversiones japonesas, importantes inversiones estadounidenses, que trasladan su producción a China, que es un área de vastísimos recursos demográficos, básicamente un área de salarios bajos, ¿no es cierto? Entonces, China adopta este modelo bien particular de la economía, que es un modelo de exportación. Una vez más, receptar la inversión de Europa, de Japón, de Estados Unidos, eh, producir básicamente los bienes del mundo, China la fábrica del mundo se dice, ¿no es cierto? Y reexportarlos al resto del mundo, ¿no es cierto? Y esa es la historia de la globalización en gran medida también. Por eso digo que China es un actor clave de la globalización y seguramente también el mayor beneficiario de la globalización. Entonces, es este periodo bien particular de la historia asiática, como les decía, un modelo donde, digamos, hay un rol importantísimo del Estado, pero es la adopción de reformas de mercado, como les decía, primero en ciertas zonas del país, las zonas económicas especiales que se conoce, y luego la extensión de esto al resto del país. Y con ese tamaño y ese potencial demográfico tan gigante, China evidentemente, digamos que los flujos y redes de la globalización a nivel económico empiezan a recentrarse alrededor de China, ¿no es cierto? Y esa es la situación actual, ¿no es cierto? Entonces, como digo, un proceso extremadamente exitoso, 700 millones de personas que salieron de la pobreza, es evidentemente da cuenta del éxito del país. Es la segunda potencia económica capitalista del mundo. Y según algunas mediciones, según otras, ya el PIB chino ya superó al PIB estadounidense. Esto pasó, según esta medición, paridad de poder adquisitivo en 2014. Según en dólares nominales de esta medición, en cambio, nos dice que superará la economía china a la estadounidense ya mismo, en unos pocos años, antes del 2030. Sí, o sea, Pancho, estás de vuelta. Parece que hubo Justo, problemas ahí de internet. Entonces, justo a eso nada, iba. cuéntanos, ¿qué tienes ahora que acotar a Primero pedir esto tan primero interesante? pedir una disculpa a ustedes y a todos porque chuta, es que uno es provinciano, entonces aquí recién nos pusieron el internet por la pandemia, pero bueno, ya, aquí estamos de vuelta. No, está muy interesante. Se me quedaron unas preguntas ahí sobre el pasado,
la historia de China, pero mejor le retomo al final para no confundirle ahorita a la audiencia ya que estamos hablando de esto. Y me parece muy interesante, lo que más me gusta es esta idea de que la economía de China se basa en un modelo de exportación. ¿Y por qué me interesa muchísimo esto? Porque cuando hablamos del ascenso de China como la primera potencia mundial, o sea, Occidente, ¿a qué quiero decir? Que para convertirse en una potencia mundial, según lo que hemos estudiado y según mi punto de vista, no es solo necesario la cuestión económica, ¿verdad? Es necesario, digamos, también que se exporten valores, que se exporten tal vez, yo qué sé, formas de gobierno o cuestiones así. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando con el ascenso del capitalismo y el ascenso de Occidente, quizá también viene el ascenso de la democracia, que era la manera, era otra herramienta de Occidente para hacer los países que controlaban el sistema internacional. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Es posible también que China exporte sus valores? O sea, en caso de que se dé un ascenso de China como la primera potencia mundial, estamos hablando de que el sistema internacional estaría configurado por China, no solo en la cuestión económica, sino que también empezarían a adoptarse formas de gobierno, prácticas, valores en el sistema internacional que vengan de China, o cómo es eso. A ver, esa pregunta que planteas es una de las grandes preguntas y, ojo, es objeto de importantes debates al día de hoy. Lo planteaste creo que muy, muy bien, ¿no es cierto? Una vez más, un poco repitiendo en mis términos lo que tú dijiste. La pregunta, la cuestión aquí es, claro, esta China poderosa, ¿no es cierto? Económicamente, ¿no es cierto? Esta potencia económica global eh, y esta potencia general de manera política y diplomática importante a nivel mundial, si va, digamos, seguir el camino de las potencias occidentales, ¿no es cierto?, en exportar su sistema de gobierno, su cultura, etcétera, sus valores. Una vez más, esa cuestión es una cuestión central. Y aquí hay un debate. Unos dicen, claro, aquí China, evidentemente, como cualquier otra potencia en el pasado, va a intentar exportar estos valores, va a intentar exportar su modelo de gobierno al resto del mundo. Y en todo caso, si no busca activamente exportarlo, simplemente el hecho de que China sea esta potencia significativa que por su propia naturaleza, ¿no es cierto?, con económico bien particular, bien específico, acabe cuestionando la idea de la universalidad eh, del modelo occidental de gobierno, ¿no?, de este como democracia y libertad y libre mercado, ¿no es cierto? Por su propio peso, sin buscarlo, lo cuestione, lo ponga en entredicho. Eh, Esa es una postura. Y la otra es China, digamos, sí, busca ser un actor económico importante, busca tener incluso una esfera de influencia en su periferia más cercana, en el Asia, pero no busca activamente transformar el mundo en función de sus intereses, de sus valores principalmente. Uno de los argumentos que se lanza aquí es el siguiente, hay un argumento cultural. Se dice que la cultura occidental, evidentemente esto sería, digamos, resultado de su herencia judeocristiana, es militante, en el sentido de que Occidente tiene una misión de convertir al mundo, ¿no es cierto?, de liberar al mundo, de iluminar el mundo. La expansión europea en los últimos siglos, la colonización europea del mundo, digamos, no fue solamente un despojo de otras culturas y un beneficio únicamente centrado en el Occidente mismo, ¿no? O sea, su explotación y dominio para que Occidente se beneficie, no. Occidente lo que hizo en ese proceso fue llevar la civilización, ¿cierto? Llevar el progreso tecnológico, humano, la cultura occidental. Y al llevar la cultura occidental a América, a África, a Asia, lo que básicamente hizo Occidente es para el bien de todos a la final. Occidente estaba cumpliendo una misión, ¿no es cierto?, explícitamente. Los franceses hablaban de una misión civilizatoria, los británicos también hablaban de lo mismo, hablaban de la carga del hombre blanco, y más recientemente Estados Unidos, el excepcionalismo estadounidense consiste básicamente en que Estados Unidos tiene un rol especial en la historia, y ese rol especial es llevar la democracia y la libertad a todos los rincones del mundo, hacer al mundo seguro para la democracia. Entonces, una vez más, Occidente tiene esta misión salvífica, ¿no es cierto? Y es militante, incluso puede utilizar la fuerza para
extender su civilización beneficiosa para todos, se dice, al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que se argumenta es que China, por otro lado, no tiene esa cultura. China reconoce su especificidad como modelo político, modelo económico, sistema de valores y su muy particular y larguísima historia. Entonces, al reconocer la particularidad china, los chinos no buscarían extender su sistema al resto del mundo, buscarían básicamente que les dejen en paz, que Occidente les diga, no se metan en cómo yo manejo mis asuntos, pero China no tendría ningún interés en exportar su modelo. Entonces aquí hay un debate y que te podría decir, difícil para mí incluso decirte con qué estoy de acuerdo, porque tú sabes cómo es un poquito las ciencias sociales, ¿no? Hay mucha evidencia para una posición y mucha evidencia para la otra. Y entonces no te podría decir cuál es la realidad, si se quiere, la realidad objetiva, pero te puedo hablar del debate, y el debate es el que te acabo de plantear. Dani, si me das un segundito, ¿por qué decía esto? ¿Por qué decía esto? Porque a veces existe esta visión que yo no la comparto muchísimo, pero digamos, de un imaginario común se habla mucho de que en la llegada de China a ser la primera potencia mundial en el sistema internacional es la llegada del comunismo hacia todos los estados. O sea, se habla, y si somos, y si ya hablamos de esto, ya nos explicaste muchísimo, China es un capitalismo de estado, entonces el capitalismo se seguiría manteniendo como la superestructura del sistema internacional. O sea, no significa que todos los países abandonarían la democracia por un sistema comunista, digamos. A ver, aquí hay una cosa, un evento de la historia que yo creo que quedará en los libros de historia para adelante, ¿no es cierto? Estados Unidos, ¿no es cierto? Históricamente, ¿no es cierto? El gran impulsor del proceso de globalización, ¿cierto? Estados Unidos en lo que se conoce como el momento unipolar, es decir, la época posterior a la caída de la Unión Soviética, el fin de la historia que decía Francis Fukuyama, ¿no es cierto? Eh, este Estados Unidos que impulsaba la globalización, impulsaba la democracia y el libre mercado, incluso de manera militante, se metía en guerras innecesarias su, por su afán de llevar la libertad y toda la onda, ¿no es cierto? Este Estados Unidos como el principal actor de la globalización, con Donald Trump se convierte, digamos, su mandatario, ¿no es cierto? Se alza como una voz muy crítica sobre la globalización, denuncia la globalización. Ese mensaje de Make America Great Again es regresar a una situación previa a los años 70, ¿no es cierto? Que las fábricas ya no estén en China, sino las fábricas estén en los propios Estados Unidos. Y obviamente no solo es lo económico, nosotros sabemos que está ahí un tema cultural, un Estados Unidos antes de la inmigración, un Estados Unidos donde la población afrodescendiente está oprimida. Esa es la imagen idílica de Donald Trump, ¿no es cierto? Que sería una preglobalización, una época, regresar a los años 50 visto como una época de oro. Y por otro lado, el secretario general del Partido Comunista más grande del mundo, 80, 90 millones de miembros del Partido Comunista Chino, sale en 2017, ahí este discurso famoso que da ante el Foro Económico de Davos, y él básicamente lo que hace es defender a la globalización, ¿no es cierto? Los discursos de Donald Trump, antiglobalización, ¿no es cierto? El presidente de los Estados Unidos, presidente de la principal potencia económica, capitalista, liberal del mundo, despotricando en contra de la globalización, y el líder del partido comunista más grande del mundo defendiendo la globalización, defendiendo la interdependencia económica. Entonces, son de esas paradojas de la historia que quedarán registradas y propias del momento de transición que yo diría que estamos viviendo. Precisamente nos dan cuenta creo yo, un poco una visión errónea, ¿no es cierto? Dudo mucho, o sea, China se ha beneficiado tan enormemente de la globalización que realmente veo un poco difícil que China quiera matar la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto?, a la final. Y aquí hay que decir algo, o sea, China es una potencia económica mundial de primer orden, es una potencia económica global, pero en el resto de factores o de elementos, China sigue siendo todavía una potencia regional, ¿no es cierto?
no tiene todavía esa capacidad, creo yo, que única, creo que es en la historia, que es y la oportunidad histórica única y la posición histórica única en la cual Estados Unidos se encontró después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, de transformar el mundo en función de sus intereses y valores. Eso fue un contexto histórico tan particular el que permitió a Estados Unidos tener la hegemonía no solo económica y militar, sino también cultural que tiene incluso hasta el día de hoy. Ese contexto no hay el día de hoy y si estamos de acuerdo con esta postura que mencioné hace unos minutos, China tampoco no tiene ni la capacidad ni el interés de convertirse en esta potencia hegemónica que transforme la cultura del mundo como lo hizo Estados Unidos en su momento. Sí, justo aquí creo que topamos un tema muy interesante del que también quería hablar, y es un poco la relación China-América Latina. Y como tú dices que es más como que una potencia regional que no tiene como que no busque ese alcance mundial, mucha gente acá criticaba a los gobiernos progresistas de depender mucho de China, o de que como allá son comunistas, ahora el progresismo de acá quiere seguir el modelo chino y tiene como que toda esta influencia china, y China quiere controlar América Latina y tal. Entonces, no sé cuál es tu percepción acerca de esto. O sea, ¿China de verdad quiere tener como que control sobre América Latina, o son más intereses económicos netamente de materias primas o yo qué sé? Entonces, ¿cómo funciona un poco la relación China-América Latina? Y si es que es correcto decir que sí, o sea, tienen una influencia acá súper grande y quieren un poco llenarnos de su ideología comunista. Bueno, hay algunas cosas que mencionar. En primer lugar, China está al otro lado del planeta, ¿no es cierto? China tiene una capacidad de proyección de poder limitado. Tiene una capacidad diplomática y de negociación política importante que fluye de su central posición económica a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, no tiene esta proyección global, ¿no es cierto? Está al otro lado del mundo, primera cosa. Y su preocupación central está en Asia, ¿no es cierto? Podría debatirse si China quiere controlar Asia o establecer una esfera de influencia donde tenga poder de veto sobre las decisiones de sus vecinos, si quiere desplazar a Estados Unidos de Asia, eso puede debatirse. Pero que China quiera ser la nueva potencia hegemónica mundial, una vez más, no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacerlo. Y en este sentido, América Latina está al otro lado del planeta, es la tradicional esfera de influencia de Estados Unidos, eh, y eso sería primero una primera cosa que hay que mencionar. Si uno, digamos, hay unas prioridades de política exterior, o digamos, China prioriza a las distintas regiones del mundo en distintos niveles, ¿no es cierto?, en términos de cuántos recursos le da, cuánto se enfoca su política exterior en tal región. Y América Latina está al fondo. O sea, hay, digamos, la zona de mayor importancia para China, evidentemente, a nivel de su proyección política y diplomática, es su periferia, es Asia mismo, ¿no es cierto? En primer lugar, la zona pacífica de Asia, pero también está el sur de Asia, está el Asia Central. Después viene su relación con las otras grandes potencias, después viene su relación con Medio Oriente, luego viene su relación con África y al último la relación con América Latina. ¿Sí? Entonces tampoco es que América Latina es una gran prioridad para China. ¿Qué es lo que pasa? El proceso chino de irse acercando a América Latina empieza más o menos a comienzos del siglo XXI. Ya China tiene un muy alto crecimiento económico, China tiene un hambre de recursos naturales cada vez más grandes, y obviamente África y América Latina son dos continentes del mundo ricos en recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, las empresas chinas, empresas privadas y empresas del Estado, y también obviamente la banca de desarrollo china, la banca del Estado, también evidentemente son instrumentos que tiene China para irse acercando a estas regiones ricas en recursos naturales, ¿no es cierto? Una vez más, este acercamiento con América Latina empieza hace más o menos unos 20 años y básicamente lo que buscan los chinos es algo muy concreto. Nosotros necesitamos recursos naturales, ustedes necesitan inversiones y financiamiento, denme, ¿no es cierto? O sea, relación ganar-ganar, dicen ellos, esa es la típica frase china, ¿no es cierto? Ustedes necesitan esto, yo necesito el otro, intercambiemos, hagamos ganando los dos, ¿sí? Entonces, básicamente los intereses de China en la región son de carácter económico,
tiene limitadas capacidades para influir en lo político y lo diplomático, en función, una vez más, de que América Latina es un área de influencia estadounidense. Entonces, diría que los intereses chinos en América Latina son mayormente de carácter económico, ¿no es cierto? Inversiones, ¿no es cierto?, particularmente en el sector de infraestructuras y también en el sector recursos naturales, evidentemente comercio, ¿no es cierto? Nosotros le vendemos materias primas, recursos energéticos a China y ellos nos venden todo, ropa, juguetes, automóviles, todo, básicamente, todo. Sí. Entonces, esta relación así bien complementaria, llamémoslo así, ¿no es cierto? En la cual nosotros, claro, somos los proveedores de materias primas y ellos son los proveedores de manufacturas, y así se da la cuestión. Y aquí hay que ver algo, con respecto a la pregunta con la que tú partías, si, digamos, hay un tema de la izquierda y toda la onda. A ver, o sea, Chile, el primer socio comercial de Chile, el Chile que es el parangón del neoliberalismo en la región, es China. O sea, ¿qué me dicen aquí? ¿No es cierto? Claro. Claro, con Lula da Silva, con la Dilma, y de ahí, eso al lado de la izquierda, pero después ya con Temer en la centro derecha y luego en la extrema derecha con Bolsonaro. Brasil no rompe relaciones con China como se especulaba. Brasil, claro, hay unos exabruptos de la familia de Bolsonaro por aquí y por allá en contra de los chinos, pero no, a la final, cuando les toca hablar, se dan la mano, se abrazan felices. El primer socio comercial de Brasil es China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? También importante socio comercial de Colombia, no el primero, pero importante, China. ¿No es cierto? Perú, también gobernado históricamente por gobiernos de derecha, el primer socio comercial de Perú, China. ¿No es cierto? Lo que podría verse la diferencia es en el sector financiamiento, donde, claro, un importante periodo de financiamiento chino a la región latinoamericana fue 2007-2017, más o menos. Y aquí claramente los tres países que receptaron mayor financiamiento chino consideraron países gobernados por la izquierda, ¿no? Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, digamos los cuatro países, los receptores principales de financiamiento. Ahí se ve una diferencia, Pero a nivel comercio y otros campos de la relación económica, no, pues no importa la ideología, los chinos lo que quieren son recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, ellos trataron, creo yo, conscientemente de desenfatizar esta relación con ciertos países, ¿no es cierto? Más bien, el tema ideológico pasó a segundo plano. Esto no quiere decir que China no tenga intereses políticos en la región. Y su principal interés político es, básicamente, que en América Latina y en el Caribe están bastantes de los, básicamente, menos de 20 países que aún reconocen y tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no es cierto? Entonces es otro objetivo que tienen ellos, es virarle el reconocimiento de Taipei a Beijing, ¿no es cierto? Entonces por aquí está un interés político importante de ellos, y a nivel también de las organizaciones internacionales buscan apoyo político para ciertas posturas chinas en foros como Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero de ahí convertir a la región en una región comunista no tiene ni pies ni cabeza. Es desconocer los hechos totalmente, afirmar eso. No, bueno, esto está interesantísimo. El caso de Taiwán es algo que nos interesa muchísimo, pero quiero que dejemos eso un ratito porque tengo dos preguntas solo para terminar con esto, vos. La primera es que sí, o sea, esta cuestión de que China tiene una intención más marcada en el plano económico en América Latina, con lo que está hablando Dani, que no tiene mucho que ver con ideología, yo creo que más también podría ser que más que un plan macabro de China para apoderarse de América Latina o para que las izquierdas se apoderen de América Latina, yo creo que más bien es un resultado del producto del sistema. ¿Por qué? Porque los principales inversionistas, digamos, como yo lo entiendo, eran, por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI o instituciones occidentales. Y, por ejemplo, estas instituciones empezaron también a presentar fallas y empezó a crecer una desconfianza hacia estas instituciones y justamente China aparece simplemente como, creo, como un producto del sistema de ofrecer otra vía de inversión y otra vía de financiamiento para proyectos en América Latina y cuestiones así. Entonces, no sé, también podría ser producto de eso o no. Y la segunda pregunta es que tenía este ejemplo de que, creo que un ejemplo
también para demostrar que por qué no se expandirían todo esto, como que los valores comunistas y eso, creo que sería justamente las colonizaciones, ¿verdad? Porque justo leí en este libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, en el que mencionaba que prácticamente China no fue parte de la colonización del mundo porque justamente por el simple hecho de que no tenía la intención o no tenía esa misión que ya estábamos hablando antes, que Europa sí tenía de exportar sus valores y todo. Entonces, no sé, ese también podría ser otro ejemplo históricamente de por qué no el sistema es diferente con China. A ver, sobre tu primera pregunta, hay que ver el caso de Ecuador, ¿no? Un poquito ver el contexto y creo que nos da luces sobre el proceso general en América Latina, ¿no? Obviamente está gobernando aquí Rafael Correa, estoy regresando al año más o menos 2008, ¿no es cierto? Gobierna Rafael Correa, evidentemente tiene una postura crítica frente a Estados Unidos y frente a los organismos de financiamiento multilaterales, ¿no es cierto? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es una postura económica heterodoxa, un modelo de desarrollo económico heterodoxo, centrado en el Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que ya conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente Correa declara ilegal e ilegítima una parte de la deuda externa, básicamente un tercio de la deuda, y dice no voy a pagar. El resultado automático es que evidentemente los mercados de capital a nivel mundial le van a cerrar las puertas al Ecuador inmediato. O sea, no los quieres pagar, entonces anda a ver quién te presta, ¿no? Claro. Pero evidentemente, ¿qué está pasando? Está emergiendo al otro lado del océano un actor económico que tiene un superávit de capital y que necesita colocar ese capital en el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, claro, conveniente para el Ecuador en ese momento decir, bueno, chao mercados de capital occidentales, europeos y estadounidenses, China, véngase. Entonces ahí empieza el endeudamiento de Ecuador con China, ¿no es cierto? Y este financiamiento intenso que tiene China con respecto al Ecuador. Entonces ahí hay que ver el contexto bien particular, ¿no es cierto? No sé si no creo que haya sido un gran plan de China. Exacto. Simplemente son los tiempos que coinciden, los tiempos históricos que coincidieron, ¿no es cierto? Un cambio político en América Latina y la existencia de un actor económico ya de alcance global que tiene interés en las materias primas de América Latina, ¿no es cierto? Y que tiene además, tiene este superávit de capitales también, ¿no es cierto? Y que los presta a países de África y de América Latina también, ¿no es cierto? Entonces coinciden los momentos históricos, yo no creo que haya sido un plan malévolo ahí en ningún sentido, ¿no es cierto? Eh, es un tema igual de conveniencia, ¿no es cierto? Para las dos partes, de conveniencia económica, ¿no es cierto? Y como digo, sí, esto sí hay que marcarlo, sí, el financiamiento chino se centró en estos países gobernados por la izquierda en este contexto, pero las relaciones más ampliamente económicas de América Latina con la región no veían ideologías, eso es real. Con respecto a la segunda pregunta ya se me escapó. Se me No, puede- era el tema de la participación de China en la colonización, sí, en las colonias. No, pues China no, a ver, China sí tuvo un proceso de expansión territorial como otros imperios terrestres en ese momento, en ese mismo momento histórico, ¿no es cierto? Aquí hay que ver dos cosas. Estamos hablando aquí del periodo, si se quiere, de 1500 para acá. De 1500, uno de los grandes eventos históricos de estos últimos 500 años, hay muchos, ¿no es cierto? Pero a nivel político estamos pasando de la época de los imperios a la época de los estados-nación. Hay una Ujú. transición que se da en el siglo XIX que es radical en cómo está organizado el mundo. Proceso que, ojo, no termina sino después de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de descolonización. Por eso esta transición imperios a estados-nación, ¿no es cierto? Y en ese sentido, China no es único en esta época, ¿no es cierto? En la primera fase de la modernidad, de 1500, qué sé yo, a 1800, China hace lo que están haciendo otros imperios en otras partes de Eurasia, ¿no es cierto? Es la época de consolidación del Imperio Otomano, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de expansión del Imperio Otomano en el norte de África, en todo Medio Oriente, hasta Asia Central y en los Balcanes del sudeste de Europa. Y China también está en un proceso de expansión. Yo les hablaba de la dinastía Qing, ¿no es cierto? La última dinastía que gobernó China, 1644-1911, y ellos también están en un proceso de franca expansión y empiezan a absorber pueblos
de otras etnias que están en su periferia y los empieza, y tiene ahí este tema de la significación. Quiere intentar transformarles y intenta consolidar, ¿no es cierto?, estas nuevas poblaciones bajo la égida de la cultura o de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria de China. Y ese fue el proceso histórico de China, ojo, a lo largo de los siglos y los milenios, irse expandiendo, ir adquiriendo nuevas tierras con etnias y con creencias distintas, etcétera, pero poco a poco irlas significando, es decir, hacerles como los Han, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso sí hubo en China, de expansión imperial, hay que decirlo. Pero, claro, ¿qué es lo que hacen en cambio los imperios marítimos europeos? Evidentemente fracasa el intento de constituir un gran imperio europeo, ¿no es cierto?, que controle todos los países europeos. Europa se fragmenta en múltiples estados que compiten entre ellos, y ya en el contexto de la modernidad, esa competencia es geopolítica y económica al mismo tiempo. Es la competencia por el control de las rutas marítimas, la competencia por la creación de colonias en América, en África, en Asia. Es decir, el colonialismo es un proceso específico de un momento específico de la historia liderado por Europa Occidental, ¿no es cierto? Es construir estos imperios transcontinentales, una vez más, competencia económica, competencia imperial. Entonces, claro, China evidentemente está en otro momento histórico, digamos, se está expandiendo también, pero obviamente es un proceso muy distinto del europeo. El proceso de conquista y colonización europea del mundo es algo bien específico, ¿no es cierto? Una vez más, aquí mi punto es decir que no es que China nunca se ha expandido y China no es un imperio, o sea, no es verdad, ¿no? O sea, China es un imperio multinacional que se expandió como otros imperios multinacionales en ese momento. La propia Rusia, se me olvidaba mencionar el caso del imperio ruso, ¿sí? Y de ahí, aparte, es el caso, ya dije, de las potencias occidentales europeas, la construcción de estos imperios marítimos, ¿no es cierto? Y la competencia, ya dije, económica y colonial entre los distintos imperios europeos, ¿no es cierto? Sí, y bueno, gracias por aclararnos toda esta noción, que creo que mucha gente no la tiene como que muy clara. Entonces, nada, es importante hablar de esto, América Latina y China y toda esta historia. Ahora quería retomar un poco el tema de Taiwán, porque para la gente que no entiende muy bien como que qué estaba sucediendo entre Taiwán y China o qué ha sucedido históricamente, si nos puedes contar así rápidamente como que un breve resumen de todo esto y por qué Taiwán ¿por qué Occidente está del lado de Taiwán? ¿No? ¿O cuáles son los intereses quizás de Occidente de aliarse con Taiwán? O también tipo Hong Kong y todo este tipo de países que están cerca territorios que están cerca de China. Entonces, ¿por qué Occidente le interesa tanto como que eh, aliarse con estas luchas que están sucediendo allá en contra de China? O sea, por qué sucede esto y también cuál es la razón de todo este conflicto que está sucediendo. Bueno, ahí el origen de todo esto es la Guerra Civil China, ¿no es cierto?, que empieza en 1927. La guerra civil es entre el gobierno nacionalista del Kuomintang o Kuomintang, que gobierna China, liderado por Chiang Kai-shek, y por otro lado está la guerrilla comunista. El otro bando en la guerra civil son los comunistas liderados por Mao Zedong. Es una larga y sangrienta guerra civil en un periodo ampliamente de caos y desorden en toda China, ¿cierto? En este sentido, la guerra civil china es un elemento de ese periodo de caos que se está viviendo en este momento, ¿no es cierto?, en la primera mitad del siglo XX. Entonces se da la guerra civil, ¿no es cierto?, entre estos dos bandos, ¿no es cierto?, comunistas y nacionalistas, el Kuomintang y el Partido Comunista, Chiang Kai-shek por un lado y Mao Zedong por el otro. Evidentemente es la época también del imperialismo japonés en China. Japón invade China. Es una invasión y una ocupación brutal. Y ahí los nacionalistas y los comunistas interrumpen su guerra civil. Luego, evidentemente, Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial
en 1945, y después de 1945 esa alianza antijaponesa entre comunistas y nacionalistas se rompe y se reanuda la guerra, y finalmente en 1949 la guerra civil acaba siendo ganada por los comunistas. Chiang Kai-shek y los nacionalistas escapan a precisamente la isla de Taiwán, ¿no es cierto? Y estamos ya en el contexto de la Guerra Fría, evidentemente, y los nacionalistas reclaman, dicen, yo soy el verdadero gobierno de China. Obviamente los comunistas en Beijing son usurpadores, el legítimo gobierno chino está aquí en Taipei, exiliado o escapado, ¿no es cierto?, Taipei. Entonces, obviamente, al año siguiente de la proclamación de la República Popular China en el 49, en el 50, empieza la guerra de Corea, ¿no es cierto? Y básicamente, como ustedes conocen, China interviene directamente en la guerra de Corea y se enfrenta a Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos y China se convierten en enemigos, ¿no es cierto? Y una vez más, en el marco de la Guerra Fría, y como resultado, una vez más, de la Guerra de Corea, se firma una alianza, un pacto de defensa entre Taiwán y Estados Unidos. En este sentido, Taiwán, que reclama ser la legítima China, es la República de China en Taipei, ¿no es cierto? Y obviamente los comunistas de Beijing también dicen, no, nosotros somos la verdadera China. Entonces hay dos gobiernos chinos, ¿no es cierto? Entonces aquí en tanto la cuestión es que no hay dos Chinas, sino que hay una sola China. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es la legítima China? ¿La China con gobierno en Taipei o la China con gobierno en Beijing? Y esta es la situación durante la Guerra Fría. Tanto es así que el asiento de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no la tiene Beijing, la tiene Taipei, hasta 1971. En el 71, y eso se conmemora en estos días, pasa el reconocimiento, pasa el asiento de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas precisamente a Beijing, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está este proceso que yo les hablaba de acercamiento entre Estados Unidos y China en los años 70, y como parte de esa negociación, los chinos exigen a Estados Unidos que reconozca esta política de una sola China, o de esta situación de una sola China. O sea, que Estados Unidos no promueva que hay dos Chinas, una China capitalista o China comunista, no, hay una sola China, y Estados Unidos adopta una suerte de postura de ambigüedad. Finalmente se normalizan las relaciones diplomáticas China-Estados Unidos en el 79, y evidentemente como precondición para esa normalización de las relaciones diplomáticas Beijing-Washington está, una vez más, que que Estados Unidos reconozca que hay una sola China. Es ambiguo en ese sentido, y obviamente lo que pasa es que Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, ¿no es cierto? Ya no tiene relaciones diplomáticas sino solo con Beijing. Y por otro lado rompe su pacto de defensa que tenía con Taiwán también, ¿no es cierto? Como para llenar el vacío, y además como fruto de la presión del lobby taiwanés en el Congreso estadounidense, el Congreso de Estados Unidos en el 79 pasa lo que se llama como el Acta de Relaciones con Taiwán, donde básicamente el Congreso de Estados Unidos le obliga al gobierno estadounidense a proveer a Taiwán de todos los medios para su defensa. Estados Unidos adopta la postura oficial de la ambigüedad. No dice si va a defender o no va a defender a Taiwán en el caso de una invasión de la tierra firme a la isla. Mantiene una política de ambigüedad, ¿no es cierto? De cuando en cuando, y en momentos de crisis de las relaciones Washington-Beijing, ahí Washington es como su medio de presión contra los chinos, es ir a Taiwán. Entonces, claro, una vez más, ese es el origen del conflicto, viene desde la guerra civil, hay el contexto de la Guerra Fría, hay una vez más este cambio importante que se da en el 79, ruptura de las relaciones Washington-Taipei, ruptura del pacto de defensa, pero hay esta situación ambigua a raíz de la entrada en vigor de la Acta de Relaciones con Taiwán. Ojo, la Acta de Relaciones con Taiwán no es un pacto bilateral de defensa como Estados Unidos tiene con otros países de Asia, es simplemente una ley unilateral de Estados Unidos donde una vez más simplemente el Congreso estadounidense le dice al gobierno, el gobierno de Estados Unidos estás obligado por ley a dotarle a Taiwán de sus propios medios de defensa,
Oficialmente Washington dice, no adopta ninguna postura sobre, o sea, no le da mucho condumio a esta idea de la una sola China, sino dice simplemente esperamos que el tema entre Beijing y Taipei se resuelva pacíficamente. Nada más. Entonces es una política de ambigüedad, claramente. No es que Estados Unidos va automáticamente a defender a Taiwán. Precisamente en estos días hubo la noticia de que le preguntan en una rueda de prensa a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, si va a defender a Taiwán en el caso de una invasión, ¿no es cierto?, por parte de tierra firme, y él dice sí. Pero horas después sale la Casa Blanca diciendo no. No, mantenemos la política que hemos mantenido durante los últimos 40 años, como corrigiéndole a Biden, ¿no? Obviamente la presión para que los presidentes estadounidenses digan sí, vamos a defender Taiwán es fuerte, pero claro, la posición oficial estadounidense es que no. O sea, que no lo dejen claro, que es ambiguo, quiero decir. Sí. Ok. No, bueno, ahí tienen, para quien nos está escuchando, tienen una buena explicación de cómo viene ese conflicto, pero me quedo con lo último porque creo que ya, o sea, me toca preguntar lo inevitable, y es si es que, ¿cuál es la posibilidad de la guerra entre China y Estados Unidos? O sea, porque a veces parecería que si la Unión Soviética y Estados Unidos no se enfrentaron y se pudo resolver igual un enfrentamiento de potencias de manera pacífica, quizá es evidente que no va a haber guerra, pero justamente hemos visto que quizás sí existe la posibilidad o no. ¿Cuál es esa realidad? A ver, aquí hay que primero constatar algunas realidades. Hay un aumento del gasto militar en Asia, en los distintos países asiáticos, es decir, a medida que ha aumentado el poder de China, poco a poco los países asiáticos han ido reforzando distintos elementos de su gasto militar en distintas áreas, ¿no es cierto? Los países asiáticos poco a poco han ido creando coaliciones. Ahí está el caso famosísimo del diálogo cuadrilátero de seguridad, el llamado Quad, ¿no es cierto? Es decir, están pasando cosas que el realismo, la teoría realista de las relaciones internacionales, no profundizaré ahorita mucho en qué quiere decir eso, pero en todo caso, la teoría de las relaciones internacionales más o menos predice que en este tipo de situaciones, cuando hay el ascenso de una nueva potencia, se generan algunas dinámicas bien particulares, ¿no es cierto? Una de esas dinámicas es que los países de la región van a empezar a gastar más en lo militar, que los países de la región van a empezar a hacer alianzas entre ellos, y eso estamos viendo, ¿sí? Y hay otra teoría de las relaciones internacionales que la retoma el profesor de Harvard, Graham Allison, que se llama la trampa de Tucídides, que hace referencia a esta teoría de las relaciones internacionales, que es la teoría de la transición de poder. Básicamente tú me haces una pregunta a futuro. ¿Qué va a pasar? Y desde las relaciones internacionales, obviamente como disciplina de las ciencias sociales, nuestra herramienta para más o menos decir qué puede pasar a futuro, la única que tenemos, no tenemos se podrán hacer, no sé, algún trabajo cuantitativo, pero no tenemos en definitiva en ninguna bola de cristal. La única cosa que nos da un poquito de noción de qué podría pasar a futuro son las teorías. Y en este caso hay esta teoría de la transición de poder, y digamos ahorita de moda, se ha puesto de moda su versión un poquito simplista o simplificada, que es esto de la trampa de Tucídides. ¿Qué dice Graham Allison, este profesor estadounidense? Él dice, bueno, se ha visto a lo largo de la historia que los estados se comportan de cierta manera en ciertas situaciones. Cuando hay una situación particular en la cual una potencia establecida empieza a ser desafiada por una potencia en ascenso, cuando se da ese momento de, digamos así, de paridad entre los niveles de poder de la potencia establecida y la potencia en ascenso, aumenta la probabilidad de conflicto, dice Graham Allison, y dice más ampliamente la teoría de la transición de poder. Hace referencia a Tucídides, ¿no es cierto? Tucídides, el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, dice que, ¿no es cierto?, se va precisamente a la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no es cierto? Esparta, la potencia establecida del mundo griego, enfrentaba el desafío de esta potencia ascendente en el mundo griego, Atenas, ¿no es cierto? Atenas que en un periodo de 50 años se pasó de ser una potencia secundaria en el mundo griego a ser una potencia de primer orden. Evidentemente eso amenazaba el tradicional dominio de Esparta en el mundo griego. Esa situación en la cual los niveles de poder de Esparta y de Atenas se acercaban
generó eventualmente una situación de tensión que podía además explotar en cualquier momento, ¿no es cierto? Y efectivamente así sucedió. Graham Allison dice que básicamente su equipo hace una investigación de los últimos 500 años de historia y encuentra varias situaciones en distintas regiones en las cuales igualmente hay esta tensión entre la potencia ascendente y la potencia establecida. Encuentra 16 casos y dice que de esos 16 casos en los últimos 500 años, 12 han terminado en guerra y 4 de esas situaciones se han solucionado, zanjado de manera pacífica. Entonces lo que está diciendo aquí Graham Allison es lo siguiente: si seguimos el patrón histórico, quiere decir que actualmente Estados Unidos y China, que se encuentran precisamente en esta situación, una potencia establecida, cuya posición está siendo desafiada por una potencia que está ascendiendo muy rápidamente en el plano económico y militar y se le va acercando, es una situación de alta conflictividad. En este sentido, China y Estados Unidos se encuentran en la trampa de Tucídides. Y si seguimos el patrón histórico previo, la probabilidad de guerra entre China y Estados Unidos, según Graham Allison, no es segura, pero es muy alta. Él dice, lo más probable es que sí hay una guerra entre China y Estados Unidos, ¿cierto? Y por esta situación estructural que obviamente, como te digo, se ha vivido a lo largo de la historia de las relaciones internacionales, especialmente en los últimos 500 años. Entonces dicen alta probabilidad de guerra. O sea, son dinámicas que se han dado en el pasado en la historia de las relaciones internacionales y en estos casos el resultado más frecuente ha sido conflicto militar. Obviamente aquí ya entran otras posturas y otras teorías de las relaciones internacionales a decir, bueno, la situación actual es distinta, ¿no es cierto? Primera cosa, hay armas nucleares. Las armas nucleares hacen prohibitivo un conflicto de tipo de transición de poder o guerra hegemónica que se llama en la actualidad, ¿no es cierto? Es por lo que se discute, ¿no es cierto? La importancia de las armas nucleares aumentan el costo de la guerra, hacen el cálculo costo-beneficio que normalmente los estados hacían cuando iban a la guerra, cambia totalmente después de las armas nucleares. Es la teoría de la revolución nuclear de Robert Jervis. Y ese es un argumento. Y el otro argumento es que no, es la interdependencia económica. La interdependencia económica entre China y Estados Unidos es tan profunda que no está en el interés de ninguno de los dos de ir a la guerra, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poquito son las expectativas que se tiene desde la teoría de las relaciones internacionales. Por un lado, lo más probable es que sí haya guerra. Por otro lado, hay factores que limitan esta posibilidad. Ya dije, armas nucleares e interdependencia económica. Entonces, no sé, pues ahí el laboratorio de la historia nos dirá quién tuvo la razón, ¿no es cierto? ¿Qué teoría tiene la razón? Ojalá que el realismo esté equivocado. Sí, o sea, ya toda esta proyección a futuro es interesante teorizar y ver qué podría pasar, pero como dice Yoda, el futuro incierto es. Exactamente. Entonces, nada, ya para ir terminando, Daniel, no sé si tienes quizás un comentario final acerca del futuro de China, si es que, no sé, tú cómo ves la situación a manera de también de ya ir cerrando esta conversación y quizás alguna conclusión que podamos sacar de todo esto. Bueno, decir simplemente que estamos en un momento de transición histórica importante. Evidentemente, sí hay un cambio en las relaciones de poder económico, político, militar, diplomático a nivel mundial. Es una época de cambio la que estamos viviendo. Es una época de cambio que podría extenderse 20, 30 años más, pues estamos en ese proceso de transición. Es una transición, obviamente, podríamos decir, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos inevitablemente, si no quiere ir a la guerra, y aquí me acojo a lo que decía Graham Allison, tiene que llegar a algún acuerdo, en algún acomodamiento en Asia y a nivel mundial con China, ¿no es cierto?, para evitar el conflicto. Y vamos a ver, ese tira y afloja va a ser lo que va a caracterizar a la política internacional en los próximos, como decía, 20 o 30 años. Ese tira y afloja entre Estados Unidos y China, buscar cómo se acomodan las dos potencias si quieren evitar ir a la guerra. Ojalá no suceda que vayamos a la guerra. Entonces, hay una transición China-Estados Unidos que marca ampliamente, y esto hay que entenderlo, una transición entre Occidente y Oriente. Este es realmente el significado gigantesco de lo que estamos viviendo hoy en día. Nuestro mundo, nuestra civilización, lo que consideramos bueno y correcto, normal del mundo social en el cual nosotros desarrollamos nuestra existencia, nuestra vida, ha estado marcado estructuralmente por el dominio de Occidente. Es el dominio de un modelo político, de un modelo económico, de un conjunto de valores.
este mundo como lo conocemos nosotros, nuestras generaciones, es el mundo resultante del dominio occidental del mundo. Pero lo que estamos viviendo ahora es la transición del centro de gravedad del poder económico y político a nivel mundial del mundo euroatlántico. Ese núcleo estuvo centrado durante los últimos 200, 300 años en el área euroatlántica. El significado gigantesco de lo que estamos viviendo en esta época es que ese núcleo civilizacional se está trasladando hacia Asia, más ampliamente que China, Asia. En 2019, hay una estadística impresionante, en 2019, Asia, colectivamente hablando, es responsable por más de la mitad del PIB mundial. Es decir, la mitad del Producto Interno Bruto mundial, la mitad de la actividad económica mundial ahora está en Asia, ¿no es cierto? Quiere decir que ese continente en general es el centro de gravedad, una vez más, de la economía y de la política a nivel mundial. Es una transición histórica muy importante. Una vez más, aquí hay que contextualizar lo siguiente. Precisamente, hay estas estadísticas económicas de Angus Madison, ¿no es cierto? Y él dice, desde el año 0 al año 1820, el grueso, o sea, la mayoría del Producto Interno Bruto mundial eran responsables de la mayoría del Producto Interno Bruto mundial, China y la India, ¿no es cierto? Los dos principales centros, llamémoslo así, civilizacionales en Asia. Es decir, la normalidad de la historia es el dominio de Asia. Es una aberración histórica de 200, 250 años, como mucho 300 años, este cortito periodo de dominio occidental del mundo. Lo que estaríamos viviendo ahora es el retorno a la norma siendo el dominio de Asia en los asuntos mundiales. Pero obviamente esto en un nuevo contexto de globalización, de tecnología, pero en todo caso este paréntesis de la historia que constituyó al mundo como lo conocemos se está cerrando, ¿cierto? Estamos regresando a la norma, que para los que estamos viviendo el presente va a ser una nueva época, totalmente nueva. Una vez más, el centro del mundo ya no va a estar ubicado en el área euroatlántica, el centro del mundo va a estar en el área asiática. Entonces, bien haríamos nosotros, y ustedes en particular como internacionalistas, ¿no es cierto?, en que le prestemos atención a lo que está pasando en Asia, porque, como digo, el centro del mundo está trasladándose hacia esa parte del mundo. No, pues profe, buenazo, me quedo muchísimo con esta parte del retorno al orden, la verdad, eso está muy interesante. La conclusión sobre el tema, evidentemente, se la dejamos a Daniel. Yo simplemente la conclusión sobre el podcast, que aprendí muchísimo, me di cuenta que tenía varias visiones erradas sobre la presencia de Chile en el sistema internacional, entonces también pude aclarar varias cosas. Entonces, eso, y Dani, cuál es tu conclusión? Igual me quedo con las conclusiones de Daniel, me parecen muy acertadas. Y también un poco desde América Latina entender como que este cambio y un poco adaptarnos también, ser pragmáticos en nuestras relaciones que tenemos con China, con Estados Unidos, no casarnos con una ideología, porque creo que como estamos ahora en América Latina, es importante eh, tomar la ayuda o lo que sea de donde podamos. Entonces, siempre estar abiertos al cambio y nada, también dejar de intentar occidentalizar todo y decir que China se va a comportar como Estados Unidos o como otras potencias que ya hemos visto occidentales, sino entender ya más el plano endógeno, que creo que toda esta conversación nos dimos cuenta que China es un caso muy particular y bueno, eso creo que sería mi conclusión. Eh, Ahora, ya para ir terminando, Daniel, siempre tenemos una recomendación musical, así que no sé si es que tú quisieras darnos alguna recomendación musical para que escuche nuestra audiencia, alguna canción, algún artista que ahorita estés escuchando, te esté llamando la atención. Bueno, no sé, yo más bien me voy a los clásicos. Para mí, a mí me encanta la música electrónica y el mejor grupo de música electrónica de la historia es Daft Punk. Ok. Así que vamos a los clásicos, de ahí les recomendaría un Around the World de Daft Punk. Y qué pena que Daft Punk se haya separado Sí, recientemente. terrible, qué triste. Sí, pero bueno, Sí. ya nada. Por lo menos tenemos sus discos que son muy buenos, así que Sí. bien, Daft Punk. Pancho, tu recomendación de hoy.
Bueno, antes de dar mi recomendación, yo quiero mencionar con mucha tristeza que mi conocimiento sobre Daft Punk es bastante limitado. Entonces, ojalá pudiéramos tener otro episodio y hablar solo sobre música y electrónica y ahí tener un debate sobre los gustos musicales. También sería un buen episodio posterior. Mi recomendación, que un artista que estoy escuchando muchísimo es C. Tangana. Entonces voy a recomendar la última canción de C. Tangana, que es con Nati Peluso. Hay una bachatita, algo medio extraño, pero bueno, bueno, bueno. Es buena esa canción de Zetangana. Y yo, nada, igual le quiero un poco recomendar la nueva canción de Trueno con Tiago PZK, perdón, Salimos de Noche, se llama la canción. Así que está bueno igual. Y pues nada, con eso ya daríamos por terminado este episodio. Gracias siempre por escucharnos. Ya sabes, si está en YouTube, comenten, denle like, suscríbanse, la campanita, todo lo que se hace en YouTube, en Spotify, síganos, bajen nuestros podcasts, escúchenlos y síganos en nuestras redes. Igual vamos a dejar el Twitter de Daniel acá abajo en la descripción para que le sigan, porque siempre tiene algo muy interesante que decir en esa red social. Entonces, Tóxica red nada. social. Gracias de nuevo, Daniel, por aceptar la invitación. Y nada, ¿tienes algo Nada, que decir para simplemente finalizar? Pancho, Dani, agradecerles por la oportunidad. Son dos personas brillantes que conozco. Les admiro mucho, les respeto mucho y bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Ya Qué le bien, comprometimos gracias. para el próximo episodio de música electrónica. Comprometidísimo. Bueno, gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Ideas. Chao.